Entonces, bueno, a ver, de pequeño tú cuando empezaste a estudiar, ¿pensabas que llegarías a ser un científico de tal calibre como eres ahora? Bueno, la verdad es que cuando uno es pequeño, indeciso, no tienes muy claro cuál es tu futuro, yo ni siquiera sabía si iba a ser científico o no. Lo del calibre lo dices tú, porque uno cada mañana se da cuenta de lo que le queda por hacer y lo que no ha hecho y lo que han hecho otros, ¿no? Pero te diría que lo que yo intenté hacer en mi vida fue estudiar, trabajar, formarme y tratar de contribuir a que la vida sea un poco mejor, ¿no? Y lo hago ahora desde la bioquímica y la biología molecular, que es la disciplina que escogí, pero hay muchos caminos para llegar a lo mismo. ¿Y por qué decidiste estudiar bioquímica y biología molecular? Muy bien esta pregunta, ¿no? Porque yo vivía y nací y hasta los 16 años estuve en un pueblo en el que la base de la economía era la química, la industria química. Y entonces a los que estudiábamos bien, nuestros profesores del instituto nos dirigían hacia la química como una forma de ascenso social, porque la mayoría de los responsables de las empresas, los ingenieros, los químicos, venían de fuera, y aquellos profesores pues querían que desde el pueblo no fueran únicamente los trabajadores, los obreros, los naturales del pueblo, sino que también pudieran incorporarse pues, universitarios que hubieran nacido allí. Y la verdad es que me impulsaron a estudiar química por eso. Lo que sucede es que yo llegué a la universidad, a Zaragoza, y me di cuenta de que a la química le faltaba un componente vital que yo ambicionaba, ¿no? Algo más vivo, más directo, ¿no? Y tuve la suerte de tener un profesor en primero de carrera que me explicó que aquello que a mí me interesaba se llamaba bioquímica, cosa que yo ignoraba, no sabía ni que existía la bioquímica. Entonces era una disciplina en formación, en crecimiento, y me dijo que para estudiar eso había que irse a Madrid. Entonces yo lo planteé en mi casa, les pareció que era una aventura, porque entonces ir desde el Pirineo de Huesca a Madrid parecía que era un viaje larguísimo, ¿no? Pero bueno, fui a Madrid, tuve profesores extraordinarios, Margarita Salas, por ejemplo, y ya para siempre pues me quedé anclado en la bioquímica. Y a ver, ¿Puedo una cuñita? Sí. ¿Me dejáis una cuñita a mí también? Vale. ¿Podrías decirnos eso, el nombre de ese profesor que te marcó tantísimo? Sí. Y la influencia de Margarita Salas, claro que Sí. es enorme, ¿no? Este profesor que me dirigió hacia la bioquímica lo recuerdo perfectamente. Se llamaba Don Horacio Marco, y ya su nombre indicaba cómo era. Era un profesor extraordinariamente duro, durísimo. No aprobaba igual a más de 3 o 4 personas cada año. Era muy, muy duro, ¿no? Sin embargo, mostraba en la pizarra cada mañana la actualidad de una ciencia que era casi desconocida. Entonces aquello era impactante, ¿no? Yo me fui a Madrid y durante 20 años nunca tuve oportunidad ni de volverlo a ver, ni de saber nada de él. Hasta que, pasado todo este tiempo, me invitaron a Zaragoza a dar unas conferencias, precisamente pues porque nuestro trabajo se había desarrollado bien y habíamos hecho algunos descubrimientos. Y en una de aquellas conferencias tuve la oportunidad de saber que este señor pues era ya muy mayor, pero ocupaba un cargo académico, era el presidente de la Academia de Ciencias, de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, y entonces le escribí una carta a ese sitio para decirle que me acordaba de él, y me contestó entrañable, una carta extraordinaria por su parte, ¿no? Y murió ya, era muy mayor. Y respecto a la influencia de los profesores en la universidad, en lo que es mi formación, fue decisiva, ¿no? Margarita Salas me dio la primera clase cuando llegué a Madrid, ¿no? Yo no la conocía de nada, ¿no? Ni su nombre ni nada, ¿no? Pero fue realmente impactante, ¿no? Porque
me di cuenta que por primera vez en mi vida un profesor explicaba en clase lo que había hecho en el laboratorio. O sea, era su propio trabajo. Y ella, en el laboratorio de Severo Ochoa, había contribuido a descifrar el código genético, por ejemplo, ¿no? Entonces, no era algo que saliera en un libro y que un profesor se lo hubiera estudiado y lo tuviera que más o menos contar, ¿no? Con cierta distancia, sino que lo había construido ese conocimiento con sus propias manos. Entonces era una enseñanza viva y directa. Y tuve otros muchos profesores allí, Don Ángel Martín Municio, que era el director del departamento, que ahora recuerde también otros que después han sido referentes en mi vida, ¿no? Por ejemplo, Pepe Gavilanes, que nos enseñaba las técnicas instrumentales bioquímicas y que hoy, 30 años después, cuando tengo alguna duda, algún problema, alguna dificultad, cuando no sé muy bien por dónde ir, le llamo por teléfono a Madrid. Él es ahora el director del departamento de bioquímica en Madrid, y aquel profesor, que entonces era muy joven, pero muy inteligente y con unas características que le hacían muy accesible a los alumnos y que yo después he tratado de imitar, pues sigue siendo un referente en mi vida. Con venir a vivir a Asturias, pudiendo, si quisieras, trabajar en cualquier parte del mundo? Esta sí que es una pregunta que tiene una respuesta muy personal y muy clara. Pues porque la que entonces era mi novia, hoy mi mujer, era de aquí. Entonces, nosotros nos conocimos en Madrid estudiando en la universidad. Ella hizo exactamente el mismo viaje que yo, hice desde Zaragoza, ella lo hizo desde Asturias. Ella estudió químicas, empezó estudiando químicas, le interesó la bioquímica también y acabó pues, en Madrid, que es donde se podía estudiar entonces, ahora se puede estudiar en muchos más sitios. Y nos conocimos allí en el laboratorio de prácticas de la Universidad Complutense. Y bueno, estuvimos juntos, después ella tuvo la oportunidad de hacer aquí su tesis doctoral y vino aquí, tenía un trabajo. Y una vez que salió a concurso una oposición, pues me presenté pensando, bueno, es una manera de estar juntos, ¿no? Y vivir juntos. No sabía si me quedaría aquí mucho tiempo, ¿no? Eso no lo podía saber, tal vez no. A algunos de mis maestros no les convenció mucho de que viniera aquí, pero vine, estuve desde el principio muy contento, pensé que podíamos desarrollar aquí una labor científica interesante y empezamos, y hasta ahora. Y mientras sintamos que podemos hacer aquí nuestro trabajo y que lo podemos hacer pues, con armonía y disfrutando de él, no tengo por qué cambiar. A ver, ¿en qué proyectos estás trabajando en el presente? Por resumir, para no estar aquí hablando muchísimo de los detalles, ¿no? Pues el laboratorio ahora mismo se sustenta en 3 pilares de investigación fundamental, ¿no? Que son los mecanismos de progresión del cáncer, o sea, biología tumoral en general. En segundo lugar, mecanismos de envejecimiento, porque envejecemos utilizando modelos, animales y también enfermedades de envejecimiento acelerado. Y en tercer lugar, análisis de genomas, que nos ha permitido introducirnos en el mundo de la evolución, en estudiar la evolución humana y de otras especies, y también todo ese trabajo de análisis funcional de genomas nos ha servido para acceder al estudio de los genomas del cáncer, que tal vez es el proyecto que ahora mismo nos ocupa más tiempo y más energía. Y bueno, ¿con cuántas personas trabajas y de dónde son esta gente? Sí, el grupo tiene un gran dinamismo porque cada año se incorpora 1 o 2 estudiantes a hacer su tesis doctoral. Una tesis doctoral ocupa unos 4 o 5 años, pero cuando pasa ese periodo obligatoriamente se tienen que marchar para continuar su formación en otro lugar, para ampliar sus horizontes, fundamentalmente en el extranjero, ¿no? Por lo cual eso además permite que haya este recambio y vengan otros estudiantes muy jóvenes que selecciono en las aulas, en la facultad,
y se incorporen a hacer su tesis doctoral. Además hay ya investigadores más consolidados, ¿no? Que son los que llamamos postdoctorales. Ya han hecho su tesis doctoral y están aquí durante un periodo de unos 3 años para ampliar aquí la formación que ellos habían adquirido en otro lugar. Y este grupo es el que aprovechamos para internacionalizar el laboratorio. Y así tenemos ahora mismo, pues, por ejemplo, a Andrew, que es australiano y que ha venido desde Australia a hacer su postdoctorado aquí. O Aga, que es de Polonia, o hemos tenido a estudiantes doctores de muchos países, de Finlandia, de Alemania, de México, de muchos sitios, ¿no? Muy contento con ellos además, ¿no? Y en total pues podemos decir que hay alrededor de 20 personas que de alguna manera dependen de mí o yo de ellos. Es que estás cerca de hallar una cura para el cáncer. Un segundín, Samuel, perdón, en relación con lo que decías, esa selección que decías de la gente de la facultad, de aquí de Oviedo. Sí, los estudiantes de doctorado son de aquí prácticamente siempre, porque doy clase en distintas facultades y eso me permite cada año anticipar cuál de todos esos, a lo mejor 300 estudiantes, creo que tiene las mejores cualidades para incorporarse a este laboratorio, que no necesariamente es el que tiene las mejores notas. Muchas veces coincide, porque esto nos ayuda, porque el que tiene las mejores notas puede conseguir una beca muy fácilmente, ¿no? Pero cada 2 o 3 años incorporamos también a algunas personas que no tengan buenas notas. Una, por ejemplo, cada 2 años o cada 3, porque el talento también está en otros sitios, ¿no? Una persona puede tener una serie de capacidades y a lo mejor no hemos sido nosotros lo suficientemente hábiles como para extraerlas en la facultad, pero esas capacidades, esos talentos están y una manera de recuperarlos es incorporar a una persona de estas al laboratorio, ¿no? O sea, esa es un poco la selección, ¿no? Y la mayoría de los que hacen la tesis son de aquí, de la Universidad de Oviedo, que han sido alumnos y que se incorporan a una edad muy temprana al laboratorio, a los 18 años más o menos, 19, en segundo de carrera me gusta, que vengan en el verano, que más o menos vean cuál es la atmósfera de la investigación con sus aspectos muy brillantes, pero también con sus grandes dificultades, ¿no? Yo quiero que lo vivan para que luego no haya desengaños, ¿no? O no crean que esto es un mundo idílico, ¿no? Porque no lo es muy duro. ¿Crees que estás cerca de hallar una posible cura para lo que sea cáncer y enfermedades tumorales? Yo creo que ni nosotros ni nadie. ¿Por qué? Porque no, por principio, por definición, por lo que ahora sabemos que es el cáncer, no hay una única cura para el cáncer, ni creo que la habrá nunca, ¿no? Porque lo que llamamos cáncer es un conjunto muy complejo de enfermedades, más de 200 distintas, por lo menos. Y después, cuando ahora nos estamos aproximando a lo que es el corazón del cáncer, a entender lo que llamamos el paisaje genético a través del estudio de los genomas del cáncer, estudiar cuáles son las alteraciones que ha acumulado una célula tumoral para transformarse, pues todavía entendemos que es un proceso único en cada persona. Es más, en cada tumor de cada paciente pasan una serie de cosas y esas alteraciones moleculares son las que tenemos que tratar de entender, y ante eso es muy poco probable que podamos encontrar una única clave. Al revés, la idea actual es ir hacia terapias individualizadas, algo que sirva para cada tumor de cada paciente, y para eso hace falta un conocimiento muy profundo que todavía no tenemos. ¿Se pueden convertir la mayoría de los cánceres en enfermedades crónicas? ¿Se están convirtiendo ya? Bueno, todavía hay que mantener que la primera esperanza es curarlo, o sea, decir, bueno, vamos a acabar con esto, ¿no? Y en más de la mitad de los casos se consigue, ¿eh? Más de la mitad. Luego, el cáncer no es una enfermedad incurable, sino que en más de la mitad de los casos se cura. En otros, en los que ahora ni la medicina ni la ciencia pueden aportar respuestas,
lo que pretendemos es eso, al menos que se pueda controlar, ¿no? Aunque no se pueda erradicar esas células tumorales de ese paciente, al menos que se puedan mantener bajo control, ¿no? Y desde ese punto de vista pues, sería una enfermedad crónica, ¿no? Con la que se puede convivir tal vez muchos años, ¿no? Pero el objetivo primero tiene que ser, bueno, vamos a ver si lo logramos curar, y si no, vamos a ver si lo podemos ralentizar. Y todavía hay casos que ni siquiera se puede llegar a eso. ¿Cómo descubriste la colagenasa 3, que según hemos leído se encuentra en tumores y otro tipo de enfermedades? Bueno, en el laboratorio hemos descubierto muchos genes nuevos que todos tenemos, más de 60, pero este que apuntas es precisamente uno de los que más satisfacciones nos ha dado, porque fue uno de los primeros y porque es muy relevante, está profundamente alterado en el cáncer, en artritis, en otras enfermedades. Ya se han desarrollado algunos inhibidores frente a esta proteína que cuando funciona más de la cuenta o en el sitio que no debería funcionar, pues contribuye a la progresión de distintas enfermedades, desde el cáncer hasta la artritis o otras enfermedades inflamatorias, ¿no? Su descubrimiento fue, como muchas veces pasa con la ciencia, y más porque esto ya pasó hace bastantes años, con un poco de suerte, ¿no? Nosotros intuimos que había un vacío de conocimiento en cuanto a mecanismos de progresión del cáncer mediados por un conjunto de proteínas que se llaman proteasas, y decidimos estudiar en los tumores, no en líneas celulares, que es un sistema un poco artificial, sino en tumores directamente extraídos de los pacientes y que nos llegaban directamente desde el quirófano. ¿Qué es lo que había allí? ¿Qué alteraciones moleculares podía haber? Y buscando por técnicas de biología molecular algo que estuviera profundamente alterado, encontramos la colagenasa 3, que estaba miles de veces incrementada en sus niveles respecto a las células no tumorales. ¿Quién te da la financiación para los proyectos? Esto es también una pregunta muy importante porque, por ejemplo, este mes prácticamente lo he dedicado en su totalidad a la escritura de proyectos para solicitar financiación. Nuestras fuentes de financiación son diversas, pero siempre obedecen a un rigor científico. Uno tiene una idea y no dice, es que he descubierto algo y me tienen que dar dinero para... No, uno escribe un proyecto basado en unos antecedentes y se envía a una agencia de financiación, que puede ser el Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid o en Europa. La Unión Europea tiene programas de investigación a los que concurres, que son muy competitivos, porque a lo mejor de 100 proyectos que se envían, o de 100 investigadores que envían sus proyectos, a lo mejor solo se financian 10 o menos. Fundaciones privadas, ahora mismo nos ha estado ayudando en los últimos 5 años la Fundación Marcelino Botín de una manera muy generosa. Bueno, pues hay varias formas, ¿no? Y uno lo que tiene es que intentar desarrollar sus ideas, ponerlas sobre el papel, basarse en unos antecedentes muy sólidos científicamente, en unas publicaciones cuanto más importantes, más credibilidad te otorgan, y tratar de conseguir ese dinero que es el que va a mantener el pulso y el impulso del laboratorio. ¿Y eres tú mismo el que realizas ese trabajo, digamos, burocrático? Sí. ¿Tú mismo? Sí, sí. Sí, Esto que consume mucho tiempo y mucha energía. Ya, ¿no? pero es muy importante, ¿no? Ya. Porque, claro, yo tengo que escribir los proyectos, por supuesto los discuto con las personas que tienen más experiencia en el laboratorio, e incluso también con los más jóvenes, porque el conocimiento es lo que marca el ritmo. Como siempre digo, esta silla no tiene dueño y este despacho tampoco. Solamente si continúo proporcionando ideas, revisando las de los demás, criticándolas, escribiendo artículos, merezco mi lugar, mi posición. Si no, pasaré al laboratorio y haré otras tareas, ¿no?
Aquí yo creo que una cosa que además transmito a los estudiantes es que la puerta está siempre abierta para todo. Cualquiera puede criticar una idea, un trabajo y a mí mismo. Absolutamente. La jerarquía se desvanece siempre. Y por eso la financiación del grupo tiene que recaer fundamentalmente en un esfuerzo personal, ¿no? No podría decir, bueno, escribir vosotros un proyecto para... No, o sea, tengo que hacerlo yo, les consulto, les pido apoyo, ideas para contrastar, para que repasen las mías, pero todo circula. Esos proyectos, una vez escritos, los corrige hasta el último estudiante, o los manuscritos, los artículos que se envían, antes se discuten y se corrigen, y cualquiera que esté en el laboratorio, aunque sea un estudiante de segundo de carrera, tiene el derecho y la obligación de corregir y de criticar. ¿Cómo eres capaz de compaginar tu intensa vida laboral con tu vida privada? Pues con mucha comprensión por el entorno más cercano, con la idea de que desde ese entorno más cercano pues aprecian lo que hacemos, entienden que es una responsabilidad social, no nada para conseguir ni más dinero ni más satisfacciones sociales, sino una obligación y un compromiso, ¿no? Y cuando una persona manifiesta que parte de su vida, quizás la mayor, es un compromiso hacia otras cosas y procura demostrarlo en su labor diaria, se entiende y se comprende. Y bueno, mi mujer trabaja aquí, es la que me trajo aquí, con lo cual después de 30 años yo creo que entiende perfectamente que la dedicación sea muy intensa, ¿no? Mis hijos han nacido en este ámbito, conocen perfectamente cuáles son las dificultades. No creo que ninguno de los dos nunca vaya a dedicarse a esto, precisamente porque ven el nivel de exigencia y quizás la sociedad actual enseña otros valores y es muy difícil, ¿no? que alguien se incorpore a esto con la entrega que exigía en el pasado y que todavía exige, ¿no? En buena medida, ¿no? Pero como digo, procuro vivir en armonía molecular conmigo mismo y procuro disfrutar y procuro sentir que lo que hago aquí tiene una trascendencia. Me gusta mucho proyectarme en los demás, es una filosofía particular, ¿no? Y bueno, por ahora estoy muy contento. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese nivel de exigencia y de esos otros valores que, como tú has dicho, bueno, tan perdidos están y tan necesarios son para estas generaciones? Bueno, la ciencia, tal como me la enseñaron a mí, exigía un compromiso personal y pocas satisfacciones materiales, ¿no? La sociedad ha evolucionado hacia otros lugares, hacia otros territorios, ¿no? No diría que son peores, sino son valores distintos, ¿no? Yo sigo insistiendo en que el esfuerzo es fundamental en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y hay que esforzarse muchísimo. Y aquí lo aprecio cada día. Normalmente el que más se esfuerza es el que más recompensa tiene, en forma de mejores hallazgos o mejores artículos, mejores contribuciones, aunque también se necesita la suerte, ¿no? La sociedad, digamos, está tan dirigida ahora por la imagen, sobre todo, ¿no? Que la vida discreta y retirada pues no es un valor extraordinario, ¿no? Ni tampoco pues es atractivo pensar que ganas el mismo dinero trabajando 8 horas que 16, ¿no? Y que además es mucho menos de lo que puedes ganar en otros ámbitos, ¿no? Pero hay satisfacciones que son incomparables. Por ejemplo, yo siempre recordaré algo que decía el propio Severo Ochoa, que lo llamaba la emoción de descubrir, ¿no? El ver por primera vez algo que nadie antes ha visto es extraordinario. Es algo al alcance de pocos, aunque ese descubrimiento
no represente ni la cura de ninguna enfermedad, ni un hallazgo que vaya a cambiar la dirección del mundo ni de la sociedad, ¿no? Sino que sea algo muy, muy pequeño, mínimo, ¿no? Que sea una cosa que te da una satisfacción a ti y como mucho a tus compañeros del laboratorio o a tu director de tesis. Pero eso es una sensación realmente brillante, el progresar en el conocimiento, en saber más cosas. Yo creo que ya os lo he dicho al principio, mi día comienza siempre estudiando un par de horas de lectura, de estudio, de reflexión, de pensamiento, y todas esas cosas crean satisfacciones, ¿no? Pero también entiendo, e incluso estoy intentando impulsar a mi manera, que las nuevas generaciones vean reconocido ese talento, ¿no? Y que el talento científico, intelectual, se ha recompensado hasta económicamente. A mí ya me pasó esa parte de la vida, ¿no? Pero sí que me gustaría que un estudiante que es el mejor en su carrera, pues luego se incorpore a un puesto de trabajo y reciba un salario acorde a sus méritos, ¿no? Y que se le reconozca y que se le recompense, ¿no? Y también económicamente, ¿no? Y esa será una forma de valorar el trabajo de los científicos, ¿no? Valorarlo también económicamente, ¿no? Ojalá esto pase, ¿no? Porque parece que en la sociedad actual lo que más vale es lo que más dinero mueve y bueno, me gustaría que los generadores de ideas también tengan acceso al mundo materialista, porque así se verán también recompensados en ese terreno. ¿Qué le dirías a alguien que, como nosotros, quisiera, de nuestra edad, así, que quisiera dedicarse a la investigación? Pues les diría que es un mundo difícil, que tiene grandes emociones, grandes dificultades, salvo que cambie. Hay incertidumbres, pero que merece la pena. Que merece la pena. Es algo que merece la pena, ¿no? Y sobre todo la sensación de que estás haciendo algo por los demás, basado además en el talento, en el estudio, en el esfuerzo, y no digamos, en el ocio o en otros valores.